Entonces llegamos a los planteamientos de Frans de Waal. Frans de Waal ha escrito bastantes libros. El primero justamente se llamó La política de los chimpancés y fue un libro interesante porque, como él cuenta en un video que también vamos a ver, en esa época todo el pensamiento estaba dominado por la idea de que efectivamente éramos malos, competitivos, agresivos, y al estudiar a los chimpancés él empezó a darse cuenta de que no era tanto así. De hecho, el último libro que ha sido publicado el año pasado se llama ¿Tenemos suficiente inteligencia para entender la inteligencia de los animales? Justamente hay a veces algunas críticas a los experimentos que él hace o a veces a los experimentos que supuestamente prueban lo contrario a sus tesis, y normalmente encontramos alguna clase de problema metodológico. Y los problemas metodológicos usualmente están por el lado de que los animales son evaluados con un criterio de inteligencia o un criterio de percepción humano, como por ejemplo cuando hacían unos experimentos para ver si los chimpancés reconocían rostros. Entonces les ponían fotos de gente del centro de investigaciones, ¿no? y los chimpancés fallaban. Entonces de Waal dijo, ¿y por qué no les ponen fotos de otros chimpancés? Y se dieron cuenta de que ahí los chimpancés puntuaban muchísimo más alto, se daban cuenta de quién era hijo de quién, solamente mirando las fotos de otros chimpancés. Entonces eso es adecuar la metodología al contexto del animal. Varias de las pruebas de Waal han tenido ese sesgo. Bueno, después de los experimentos que hemos visto, podemos entender un poco más lo que de Waal nos dice, sobre todo en su libro Primates y Filósofos, que son las transcripciones de unas conferencias, de un debate con colegas. De Waal ha escrito muchos libros, pero suele ser repetitivo, ¿no? Puede tocar los mismos temas, los cambia un poco, cambia los experimentos. La mayor cantidad de carnecita sobre sus tesis, sobre el desarrollo moral evolutivo, está en Primates y Filósofos. Una de las conclusiones, ¿no?, es que jamás ha existido un estado natural del ser humano anterior a la sociedad donde todos eran libres e iguales. Nunca ha habido gente libre e igual en ninguna sociedad humana. Lo más importante, nunca nos hemos convertido en seres sociales, jamás, porque siempre lo hemos sido. Eso nunca ha sido objeto de un proceso de conversión. Eso es lo primero que debe entenderse cuando se escucha que las características sociales y morales son un continuo evolutivo. En otras palabras, cuando el Homo sapiens se configura como especie, ya tenía antecedentes. No es que en algún momento se han reunido y han decidido hacer un contrato social como estos pensadores anteriores imaginaban. Venimos de un largo linaje de animales jerárquicos que no tienen opciones, que utilizan la vida social como una estrategia de supervivencia. Y de hecho, los animales sociales suelen tener más beneficios de largo plazo. Tienen ventajas para encontrar comida y para escapar de los enemigos. Y además se ha demostrado que dejan más descendencia. Ese es el premio evolutivo, traspasar los genes a la mayor cantidad de individuos. Y sin embargo hay muchas corrientes que exacerban la racionalidad humana y que piensan que es la guía de toda la conducta de las personas. Pero hay experimentos, hay estudios que demuestran precisamente lo contrario, que la conducta humana ante todo deriva de juicios emocionales muy rápidos, que saltan automáticamente, y que la reflexión racional, que es más lenta, que es mediata, no inmediata, viene en un segundo plano. Y ese es uno de los puntos más importantes de la obra de Frans de Waal. Él trata de rescatar la emotividad humana como soporte de la razón, no como enemiga de la razón. Y ya lo hemos mencionado, ¿no? La teoría de la capa sostiene que en verdad no somos personas morales, que somos hipócritas, que la moral es algo artificial, es una innovación extraña que solo los humanos han obtenido, pero esto realmente no tiene evidencias que lo respalde. Por eso la teoría de la moral evolutiva sostiene que todas estas tendencias nos vienen por una herencia directa de nuestros antepasados primates. Y al mismo tiempo no somos dueños de la moral. No es una decisión, es una herencia. Es algo con lo que nos hemos topado en nuestra línea evolutiva. La cooperación es un concepto bastante fácil de entender, se refiere a que todos obtienen beneficios de inmediato, pero la reciprocidad es un concepto que sobre todo a esta gente libertaria le es imposible de entender. ¿Cómo es posible que alguien haga algo por otra persona sin obtener nada a cambio? Porque eso es lo que tiene la reciprocidad, tiene un pago diferido. Uno está a pérdida hasta que de pronto alguien a uno le hace un favor equivalente. El famoso hoy por ti, mañana por mí. Esa es reciprocidad y en ese campo precisamente
los estudios demuestran que los seres humanos han avanzado más que cualquier otro primate. Una observación importante que hace de Wahl es que esto no significa, nuevamente, que haya una pugna, una dicotomía, un dilema entre las tendencias individualistas que son la base del desarrollo evolutivo. El individuo es ante todo, pero ante casi todo, en verdad. No hay, digamos, una contradicción entre reconocer que el egoísmo, entre comillas, porque no es algo consciente, que moldea los desarrollos evolutivos, tenga necesariamente que descartar las tendencias sociales. Precisamente las tendencias sociales también coadyuvan a la supervivencia del individuo dentro del grupo. Y lo que hemos visto en el documental que acabamos de ver es precisamente el estudio de la moral, que no trata básicamente de que haya algunas conductas que se puedan reconocer, sino si los animales tienen la capacidad. Los experimentos que se han visto, los de las ratas o los de los bonobos, tienen mucho que ver con determinar si existe un potencial y una capacidad. Ese es el valor precisamente experimental de todas estas pruebas que están surgiendo y de hecho siguen hasta el día de hoy. Este es un paper que está en línea y miren la fecha, 7 de noviembre de 2017. Un experimento realizado con bonobos, coordinado entre distintas universidades en Estados Unidos y África, con una prueba similar a la que vieron en el documental de hace un momento. Es decir, hay un bonobo que está no preso, puede entrar a un pasadizo, pero está totalmente cerrado y aunque saque la mano por las barrotes, nunca va a poder llegar a la comida que está ahí. Para que pueda recibir la comida que está ahí, otro bonobo tiene que darse cuenta de su problema, tiene que entrar por otro lado, tiene que trepar y tiene que desmontar el colgante para que acceda a la comida. Nuevamente, así como en el documental que vieron, esta prueba se ha hecho con bonobos que no son parte de la misma comunidad, con bonobos que son extraños por completo entre sí. Creo que es redundante decir cuáles han sido los resultados, ¿no? Los bonobos tienen conductas prosociales, que incluso según los investigadores, los autores del paper, esa xenofilia, como ellos la denominan, es compartida evolutivamente o converge con la xenofilia humana. Entonces, esta teoría de la moral evolutiva es como un modelo de muñecas rusas. En el núcleo lo que tenemos es un mecanismo de percepción y acción, que es lo que gatilla inmediatamente el contagio emocional. Eso es lo que está en los niveles más básicos y eso es lo que comparten muchos animales. Un nivel un poco más avanzado es el de la empatía cognitiva, en que el sujeto puede evaluar la situación y las razones de las emociones ajenas. Y finalmente, el nivel superior es el de atribución, donde se adopta plenamente la perspectiva del prójimo. Esa es la escala evolutiva de la empatía que defiende Frans de Waal. ¿Cómo funciona? Funciona mediatizada necesariamente por los recursos. Primeramente uno va a sobrevivir, uno se va a preocupar del yo, después de su familia, después de su comunidad, luego de su tribu o nación, luego de la humanidad y luego de todas las formas de vida. Esos son los círculos concéntricos. Ahora, en este diagrama uno no puede entender bien cómo los recursos intervienen para que uno pase de un círculo concéntrico a otro. Es que en verdad esta es una pirámide vista de arriba, el diagrama es este. La prosperidad, el que haya recursos para todos, sería el equivalente a llenar esta pirámide de aire para que pueda salir a flote. Mientras más prosperidad haya, la pirámide flotará más hacia arriba y por lo tanto se cubrirán las necesidades de más de los niveles. Pero si la situación no es próspera y hay pocos recursos, entonces la pirámide tenderá a hundirse y lo único que podrá salir a flote será el yo o de pronto la familia y ahí nada más. Es una decisión puramente económica. Todo lo que tiene que ver en general con evolución tiene que ver con cantidades. Cantidad de la población y cantidad de los recursos alrededor. Esta teoría de la moral evolutiva engarza perfectamente con esos principios. Aquí tenemos una comparación que es la teoría de la capa versus las muñecas rusas. Aquí podemos ver quiénes la propusieron, quiénes las defienden, de qué tipo son. Y la última columna es la más importante. ¿Cuál es la evidencia empírica para la teoría de la capa? Ninguna. Mientras que hay toda una serie de estudios, hay una nueva disciplina que se llama la neuroética, que ya está haciendo bastantes incursiones en poder explicar los juicios morales humanos sobre la base estrictamente de la estructura y las respuestas químicas del cerebro. Y por supuesto los estudios en primates.